Hace un mes, mi vecina, la señora Rosa, falleció. Era una mujer anciana que vivía sola en la casa al final de la calle. Nadie la veía mucho, salvo cuando se asomaba al balcón para regar sus plantas o en contadas ocasiones cuando salía al mercado. Siempre pensé que cuando llegara su hora sería algo natural, algo que ocurriría sin mucha conmoción. Nadie imaginó que su muerte cambiaría la tranquilidad que nos rodeaba. Una noche, hace 2 semanas, algo sucedió. Estaba acostado en mi habitación, como cualquier otra noche, rodeado por el silencio familiar que solía tranquilizarme. Sin embargo, algo no era normal esa vez. Estaba dormido, o eso creía, cuando de repente desperté. Me incorporé un poco en la cama y al abrir los ojos, la vi. Al principio no podía comprender lo que estaba viendo. Ahí, sentada en el filo de mi cama, estaba ella, la señora Rosa. Su rostro, que antes había sido arrugado y amable, ahora estaba distorsionado como una máscara grotesca. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente. No tenía expresión, ni rabia, ni tristeza, solo esa mirada vacía que me heló la sangre. Su piel era pálida, casi gris, y había algo en sus facciones que no podía identificar, algo que hacía que su presencia fuera insoportablemente incómoda. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Me quedé allí, paralizado, observándola. Sentía cómo el aire en la habitación se volvía denso, pesado, como si estuviera presenciando algo que no debía ver. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron solo unos segundos, tal vez una eternidad, hasta que sin mover un solo músculo desapareció en la oscuridad de la habitación. Cuando logré calmarme, la mañana ya había llegado. Pensé que había sido una pesadilla, una alucinación producto del cansancio o el miedo, pero lo que ocurrió después me hizo dudar de todo. Al día siguiente, mi hermana pequeña vino corriendo a mi habitación, pálida como un fantasma. Me dijo que, esa noche, algo extraño había pasado. Se despertó de madrugada y vio a la señora Rosa en su cuarto, parada al pie de su cama, observándola. Lo peor de todo es que no podía moverse, igual que me pasó a mí. Se sintió como si algo la estuviera paralizando, un peso invisible que la mantenía quieta, impotente. No me lo podía creer, pero el terror en su rostro me decía que no estaba inventando nada. Los días siguientes, la señora Rosa no solo se quedó conmigo y mi hermana, sino que también empezó a aparecerse en el cuarto de mis otras hermanas. Ya no solo las observaba, sino que se acercaba, siempre en silencio, siempre con esa extraña presencia. Se sentía como si el aire cambiara, como si la atmósfera se volviera densa y fría cuando estaba cerca. Lo peor no fue ver a la señora Rosa, sino que, con cada aparición, su rostro parecía volverse más monstruoso, más deformado. Los ojos, antes vacíos, ahora tenían algo de maldad, algo oscuro que no había estado allí antes. Era como si cada encuentro le diera más poder, como si su figura se volviera más tangible, más real. Intentamos hablar con nuestros padres, pero ellos no parecían comprender lo que estábamos viviendo. Se burlaban un poco, pensaban que estábamos exagerando, que solo era nuestra imaginación o los nervios tras su muerte. Pero lo que todos no entendían era que no solo la veíamos, sino que sentíamos su presencia. Mis hermanas no querían dormir solas, y yo, aunque intentaba convencernos de que todo era producto del miedo, no podía negar lo que estaba ocurriendo. Las noches se fueron alargando, y con cada día que pasaba, el terror se instalaba más profundamente en nuestra casa. Mis hermanas y yo estábamos agotados, tanto física como mentalmente, y la situación parecía empeorar. A veces, la presencia de la señora Rosa era tan tangible que podíamos sentir su peso en el aire, como si nos estuviera observando constantemente, acechando desde las sombras. Pero lo que ocurrió una noche, mientras salía al baño,
Fue uno de los motivos por lo que finalmente nos hizo decidirnos a actuar. Era pasada la medianoche. No podía dormir, como era habitual, así que decidí ir al baño. Caminé por el pasillo oscuro, con la respiración entrecortada. Al pasar junto a la sala, algo me hizo detenerme. Desde el rincón de la habitación, donde la luz de la luna apenas entraba, pude distinguir la silueta de una figura sentada. Mi corazón se aceleró, pero pensé que tal vez era un reflejo, una sombra extraña. No obstante, cuando la luz de la lámpara se encendió al pasar junto al interruptor, la figura se hizo clara. Era ella, la señora Rosa, sentada en el sillón de la sala, inmóvil, mirándome. Su rostro, siempre cambiante, estaba más deformado que nunca. El contorno de su boca parecía distorsionado, como si sus labios estuvieran forzados a una sonrisa macabra. Y sus ojos, esos ojos oscuros que ahora me parecían más vacíos que antes, como dos pozos de desesperación. En ese momento sentí que mi mente se quebraba. Quería gritar, pero no podía, mi cuerpo no respondía, solo pude darme la vuelta y correr al baño, cerrando la puerta de golpe. Esa noche, al menos, no volvió a aparecer, pero ya nada era igual. La tensión en la casa se sentía como una sombra pesada que nos perseguía a cada paso. Al día siguiente, mientras mi padre estaba fuera de casa, algo aún más extraño sucedió. Mi madre, que siempre había sido la más tranquila de todos, se despertó en medio de la noche con un sobresalto. Dijo que había sentido algo frío en sus pies, algo que la había despertado. Cuando trató de moverlos, sintió una presión, como si alguien los estuviera sujetando. Y luego, algo la había jalado, con tal fuerza que le dejó una marca en la piel, como si alguien la hubiera tirado de los pies con una fuerza sobrenatural. La marca en sus pies era extraña. No era un simple golpe ni una presión normal. Era como si sus dedos se hubieran hundido en su piel, formando líneas profundas y rojas que no se borraban con el tiempo. Mi madre, aterrada, intentó explicarnos que no era posible que hubiera sido un sueño, ya que se sentía tan real como cualquier otra cosa. Nosotros, al verla tan asustada, empezamos a pensar que lo que sucedía en la casa no podía ser ignorado por más tiempo. Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda. No sabíamos a quién más recurrir. La señora Rosa parecía estar ligada a nuestra casa, y nada de lo que hacíamos parecía detener su presencia. Pensamos en el sacerdote que siempre había visitado la iglesia del barrio. Él era una persona seria, con fama de ayudar en situaciones difíciles, y aunque algunos lo consideraban algo conservador, sentíamos que no teníamos otra opción. El sacerdote llegó una mañana con su túnica negra y una expresión seria en el rostro. Después de escuchar nuestras historias, se mostró preocupado, pero nos aseguró que tenía experiencia con casos como el nuestro. Nos dijo que lo primero que debía hacer era bendecir la casa, pero que no podría hacerlo sin investigar a fondo lo que estaba pasando. Lo que descubrimos después nos dejó sin palabras. El sacerdote, al conocer más detalles sobre nuestra vecina, hizo una pregunta que ninguno de nosotros había considerado. ¿Sabían si la señora Rosa había tenido algún tipo de vínculo cercano con la familia antes de su muerte? Mi madre, confundida, recordó que hacía unos meses la anciana le había regalado un sillón viejo, pero en buen estado. Un regalo extraño, sí, pero mi madre había aceptado amablemente, pensando que era un gesto de amabilidad. El sillón, lo recordamos todos, fue colocado en la sala de la casa, justo en el mismo lugar donde la señora Rosa se había aparecido. El sacerdote nos explicó que, en algunos casos, los objetos pueden ser puentes para que los espíritus se mantengan atados a este mundo. La señora Rosa, al regalar ese sillón, podría haber creado un lazo con nuestra casa, especialmente si ella misma sentía que tenía algo pendiente, algo que no había logrado resolver antes de morir.
La transferencia de su energía, su espíritu, podría haber quedado atrapada en ese mueble, permitiéndole regresar. Con esa revelación, decidimos tomar una medida drástica. Al principio, mi madre dudó, pero pronto estuvo de acuerdo. Debíamos devolverle el sillón a la señora Rosa. Fue una decisión difícil, pero era nuestra única opción. Esa misma tarde, cargamos el sillón y fuimos a su casa. La puerta estaba cerrada, pero después de un par de intentos, la abrimos. La casa de la señora Rosa estaba tal como la recordábamos, oscura y silenciosa, con polvo cubriendo todos los muebles. Dejamos el sillón en el mismo lugar donde solía estar, junto a la ventana, y nos aseguramos de que todo quedara en su lugar. Mientras salíamos de la casa, pude sentir un cambio en el aire. Un peso que se había mantenido en nuestros hombros durante semanas comenzaba a levantarse, como si una sombra que nos había seguido ya no estuviera más. Desde ese día, la presencia de la señora Rosa desapareció. Ya no hemos vuelto a ver su figura, ni la hemos sentido en la casa. El ambiente volvió a ser el mismo de antes, silencioso y tranquilo, aunque ahora más consciente de lo que puede acechar en las sombras. No sé si el espíritu de la señora Rosa descansará finalmente, o si su presencia volverá algún día, pero desde que devolvimos el sillón, las noches han sido mucho más soportables. Aún me pregunto por qué eligió nuestro hogar para quedarse, por qué se aferró a un simple objeto, pero ahora, por lo menos, sabemos que a veces lo que creemos que es un gesto inofensivo, como un regalo, puede ocultar algo mucho más oscuro.